reading from the first book. Lectura del libro primero de los Reyes. The Lord said to En aquellos Elijah, días el Señor dijo a Elías, Elisha, unge como profeta son of sucesor David, a Eliseo, hijo de Safat, to succeed natural de Abel Meholá. Elijah set out Elías marchó y encontró a son Eliseo, of Shaphat. hijo de Safat, As he was plowing arando all the con oats 12 yuntas en fila, he was y él plowing, llevaba la última. Elijah Elías pasó a su lado threw his y le cloak echó encima su manto. Elisha Entonces oxen Eliseo, dejando los bueyes, and said, corrió tras Elías Please y le kiss pidió, my father and mother goodbye. déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te Elijah sigo. answered, Go Elías back, contestó, I will ve y not do vuelve. anything to you. ¿Quién te lo impide? Elisha left him. Eliseo Taking the yoke dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los mató. he used the plow Hizo fuego con los fuel áperos, for oil, therefore asó la carne y ofreció de gave it to his comer a people su to gente. eat. Luego se Elisha levantó, left and followed Elijah. marchó tras Elías y se puso a su servicio. Verbum Domini. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha, no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Brothers and sisters, Hermanos, freedom, para Christ vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. submit again Por tanto, to the yoke of mantengamos firmes y no for freedom. nos sometamos de nuevo al yugo de la esclavitud. Do not use this Hermanos, freedom vuestra vocación for the es la libertad.
Rather, no de una libertad para que se aproveche el the egoísmo. law is Al fulfilled in contrario, one statement. sed esclavo unos de otros por Shall amor, love your neighbor. porque toda la If ley you go on abiding se concentra en esta frase: amarás al prójimo como a ti mismo. by one another. Pero atención, I say then, que si se muerden o se devoran unos a otros, terminarán por destruirse mutuamente. for the flesh Yo les digo, against the andad según en el Espíritu y no realicen los deseos de la carne, these are pues opposed, la carne so that contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. but if you are guided Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisieras. En cambio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Speak, Lord, your servant Habla, Señor, que tu siervo te escucha. have the word Tú tienes palabras de vida eterna. life. Dominus vobisco. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. When the days for Jesus began, Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, resolutely Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén and he sent y messengers. envió mensajeros por delante. On the way they De entered camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, they would not welcome him. pero no lo because the recibieron, destination porque se of his dirigían a journey Jerusalén. was Jerusalem. When the disciples Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: to call down fire from heaven Señor, to consume them, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? and they journeyed Él se volvió y les regañó. as they were y se proceeding marcharon on their journey. a otra someone said aldea. to him, I will follow Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: have dens and birds, Las zorras tienen madriguera but the y Son los of Man pájaros has nidos, nowhere to rest his pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Follow me. A otro le dijo: But he Sígueme. replied, Lord, Él let me respondió: go first and bury Déjame primero ir a enterrar a mi He answered padre. him, Let Le the dead contestó: bury their dead, Deja que los muertos but you entierren a sus and muertos. proclaim the kingdom of Tú vete a anunciar el reino And de Dios. another said, Otro le dijo: Follow you, Lord, Te seguiré, but first Señor, let me say pero déjame primero despedirme de mi familia. To him Jesus said, Jesús le Sets contestó: a hand on the plow, El que echa mano al arado what was y left sigue mirando atrás is fit for the king. no vale para el reino de Dios.
Verbum Domini. We're coming out after 2 days of Estamos saliendo después de 2 días de CC Center. pasar Had a Eucharist el tiempo en el centro de la BJCC, donde tuvimos una procesión por las calles del centro de la ciudad de Birmingham y el Congreso Eucarístico ayer, así que nuestras voces no están tan buenas esta mañana, así que tendrán que disculparme. immediately after Inmediatamente después de la transfiguración the Lord Jesus. del Señor Jesús, We have this passage tenemos este pasaje de San Lucas hoy, en donde Jesús le dice a sus discípulos que él and we have to remember that emprenderá camino a Jerusalén. Y recordemos que en la transfiguración del Señor, Pedro, Santiago y Juan subieron a la montaña y el Señor Jesús fue transfigurado ante ellos y les mostró a ellos su gloria, shining forth through his sacred resplandeciendo a través de su humanidad sagrada. Así que les dio una prefiguración de lo que había por venir, una prefiguración de la gloria. and this was again Y esto to give them nuevamente fue something para darles was going in algo the journey to mientras iba a Jerusalén. El is the journey camino a Jerusalén al final es el camino a la cruz, the journey toward his el suffering. camino a su sufrimiento y su muerte. Jesus resolutely Jesús resolutamente he set his determinó, o sea, puso su cara hacia Jerusalén. El profeta Isaías haría eco a esto, diciendo que su rostro era como pedernal. En el capítulo 53 de Isaías, el camino a Jerusalén. Y no encontró un lugar donde le dieran bienvenida. No fue tanto porque era el Mesías, sino porque los judíos no se mezclaban con los samaritanos. All throughout his life, A lo Jesus largo de su vida, Jesús experienced rejection, experimentó el rechazo, probably like yourselves. probablemente al igual que ustedes. How often do we Bueno, a experience, menudo experimentamos rechazo en nuestras propias vidas. perhaps not just, Quizás no solamente porque seamos seguidores de Jesús and we proclaim to be y Christian, proclamamos ser cristianos, but perhaps sino quizás experimentan rechazo simplemente family en sus propias situaciones familiares, en circunstancias en la vida familiar, quizás incluso en el lugar de trabajo. you experience Así que si you are among sufren rechazo, whenever we están con Jesús. Cada vez que sufrimos rechazo, miren a Jesús, quien fue el que nos dio el modelo how you deal with rejection. para la forma como lidiar con el rechazo. Face like flint. Ponerla, el rostro como pedernal, poder poner el rostro hacia la meta, no quitar el rostro de la meta. In the gospel, it's En el Evangelio se habla de Santiago y Juan, in this dialogue y este diálogo entre estos dos discípulos need for further y su necesidad de un discipulado adicional. Estaban dispuestos a mandar fuego porque estas personas get out of here. parecían decir, Go to márchate de aquí, Señor, vete a otro lugar, Jesús. No eres bienvenido aquí. But Jesus takes them aside and Pero Jesús los lleva a un lado y les dice, iremos a otro sitio. that Y toward parecería que este camino hacia aquel otro lugar era discipleship necesidad para mayor discipulado, en que Jesús in part estaba tratando de impartir, por llamarle así, a Santiago y Juan, the Eucharistic Congress that we all el attend Congreso Eucarístico al que todos fuimos kind of directed by Bishop Baker, estaba dirigido más o menos por la carta pastoral del obispo Baker. formed and Está titulada Llamado, Forma y Esencia. Les sugiero que la lean.
es una carta pastoral llamado Forma y Esencia. The Lord gives us this El Señor nos llama, nos da ese llamado, nos llama, to himself, Él llama a los discípulos a que vengan con Él. not just Y experience no solamente se trata de vivir un llamado, sino que tenemos la necesidad de ser formados también, formed into his disciple. formados en discípulos del Señor. Y esto sucede, como dice San Pablo, a través del descenso del Espíritu Santo, al escuchar And then it's not a donde el Espíritu nos llama. formed Y correctly no es que no seamos formados correctamente, to the image formados, o sea, a la imagen de Jesucristo, el Hijo perfecto de Dios, sent forth. y somos enviados. You can't be just called Uno no puede simplemente ser llamado y saltar por el proceso de ser formado y luego ser enviado. that would almost be like Eso casi sería como the road and just escoger a alguien de la calle y decir, oh, te vamos a escoger a ti para que seas sacerdote, y luego no darles ningún tipo de entrenamiento y luego ordenarlos ahí en ese momento. Sería una pesadilla. called, formed, and sent. Llamados, formados y enviados. This journey that Este camino que el Señor quiere que tomemos way of es otra forma de decir, is throughout the Acts of the Apostles, a través de los hechos de los apóstoles, Jesus the way. llaman a Jesús el camino del Señor. We're all Así que estamos en el camino, following the way, estamos siguiendo el camino, the truth, and the la life. verdad y la vida. The gospel gives us El three Evangelio nos da 3 ejemplos questions. de preguntas. One disciple Un discípulo dice, follow you wherever you te seguiré a donde vayas. Y Jesús to tell him about le basically of habla de la vida de sacrificio. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, but the Son of pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. the life of La sacrifice vida de sacrificio que cada uno de ustedes y yo called to embrace as estamos llamados a aceptar como cristianos. ¿Y cuál es el sacrificio de ustedes y cuál es mi sacrificio? that may look different for Puede lucir diferente para ustedes y para mí. ask the Lord what Pregúntenle al Señor lo que Él está pidiendo que sacrifiquen ustedes para seguirlo, be a better follower. para ser mejores discípulos de Él. And the second Y call is from the Lord. el segundo llamado es del Señor. El Señor es el que inicia el llamado. He says, "Follow me." Él very dice, sígueme, called Saint Matthew. de manera muy similar a como llamó a San Mateo, sígueme. But he replied, the man replied, Pero el hombre le contesta, déjame primero ir a enterrar a mi padre. "Let the Pero él le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú and proclaim." vete a anunciar el reino de Dios. And the third one, El tercero I will follow you. Another le dice, otra vez dice, te seguiré, Señor, but first let me pero déjame primero despedirme de mi familia. this echoes Esto resuena la primera lectura del libro de Reyes, where Elijah gives a en call donde and he places Elías hace un llamado a Eliseo y le coloca el manto encima. Jesús en su propia manera his cloak upon pone su manto sobre nosotros, his yoke upon su us. yugo sobre nosotros. And Elisha says to Elijah, Y Eliseo le dice a Elías, goodbye, and then I will follow you. déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo. En la primera lectura del libro de los Reyes, Elías consiente y dice, ve y vuelve, And then there was a period of despídete de tus padres. Y luego hay un lapso durante el que back later él vuelve más adelante para seguir his teacher and a su maestro y mentor, Elías. but it would seem that this is contrasted up Pero to Jesus saying, vemos un contraste con Jesús cuando dice,
that que no, do not no, go and say goodbye to your parents, no vayas y te despidas de tus padres, but follow me. sino sígueme. Follow me with your whole heart. This is Sígueme con todo tu corazón. Este es el sentido de urgencia del mensaje del Evangelio. Seguir a Jesús. the call of Jesus, the call of the El llamado de Jesús, el llamado del Señor es radical. Es más radical que el de los profetas de la antigüedad. and Y in speaking specifically cuando hablamos específicamente, cuando San Pablo nos habla hoy del llamado de la libertad, free, so stand pues firm Cristo nos ha again to the yoke. dado libertad, así que no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Jesús quiere que My yoke, nos pongamos el yugo de Él. Mi yugo es ligero, yokes mi carga es fácil. two. El propósito del yugo es para dos bueyes. Y To fit los yugos están supuestos a perfectly. quedarle muy perfectamente al buey. And you can say that the Y se yoke puede decir que el yugo que made el Señor ha hecho you and for me para ustedes y para mí custom tailored. está personalizado, It looks different. hecho a la medida. Luce diferente para mí que sería para ustedes. Sacrifices that the Lord Así que los sacrificios que el Señor me puede estar pidiendo, que quizá le esté pidiendo a ustedes, que surjan en sus vidas, pueden lucir muy diferentes. so being yoked to the Así Lord que tener el yugo del Señor no se trata de un yugo de esclavitud. it's not a yoke No where se trata de un yugo en el que el Señor de alguna forma nos está atando y no nos está dando libertad, but being yoked to the sino Lord estar is about being truly free. con el yugo del Señor significa ser realmente libres. Se trata de ser Set free libres, ser liberados de nuestros pecados, de nuestro egoísmo, egotism, de nuestro egotismo. and it's about following. Se trata de seguir al Señor. And in doing this, we have to Y al listen hacer esto tenemos que escuchar su llamado and enter into a period of e ingresar a un periodo de formación, de discipulado y luego ser enviados. and that's certainly something Y that por seguro esto es algo probably que for Roman pontiffs probablemente los últimos 4 pontífices romanos han enfatizado esta necesidad de tener formación, esta necesidad de discipulado cristiano, esta necesidad de evangelización. Pope Paul VI now El Papa Pablo VI, ahora San Pablo VI, escribió un documento sobre la evangelización. great document Es un gran documento read about the need para leer acerca de la necesidad de evangelización en nuestro mundo hoy en día, en el mundo moderno, dentro del contexto de llevar al Señor Jesús y su evangelio a nuestras vidas, en medio de nuestra cultura. Evangelii Annuntium, Evangelium Annunciandi, the new evangelism. sobre la nueva evangelización. Vale la pena leerlo. For freedom Christ has set Pues, us free. So stand firm, Cristo do not submit again to the yoke. nos ha dado libertad, así que This is possible by mantengan firme y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Eso es posible a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros y nos permite pronunciar el nombre de Jesús como Señor. do not submit again to the No se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. yoke that set us free. Cristo nos ha dado libertad.